Seguimos en Primera de Timoteo y vamos por fin al capítulo 2 de Primera de Timoteo. Vamos al capítulo 2. Vamos a dar lectura de los primeros 7 versículos de Primera de Timoteo. Así que si usted no tiene la Biblia, está en la pantalla. Voy a pedir si hay alguna persona que nos pueda ayudar voluntariamente leyendo. Aquí están los primeros 4 versículos y en la próxima pantalla están los próximos 3. Si hay un voluntario, por favor le pedimos que usen el micrófono que para la grabación de la semana pasada no puede salir porque por error de nosotros humanos mi micrófono estaba en mute y a menos que usted sepa leer los labios no va a entender nada del pasaje. Así que, pero ya estamos así, ya resolvimos eso. Pero sí subimos el de la semana anterior. Así que alguien que nos pueda leer, Primera Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Perdón. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Muchas gracias. En estos primeros versículos nosotros estamos viendo pues la importancia de la oración y la obra universal de Cristo. Y como hemos estado haciendo, vamos a desmenuzar cada pasaje y a sacarle todo lo más que podamos hacer a cada pasaje, porque así aprendemos. Todos los comentarios son bienvenidos, todas las preguntas, usted alza la mano, le llevan el micrófono y podemos compartir todo. El llamado a la oración, el versículo 1, exhorto ante todo. Esa palabra exhorto, cuando uno lo busca del original griego, es parakalo. O por lo menos yo creo que en español se pronuncia así. Y esa palabra significa exhortar, animar, rogar intensamente. Yo te pido, mira, por favor, vamos a orar por estas personas, pero mira, con intención. Usted sabe, cuando uno hace esa petición, esa es la manera en que el apóstol le está escribiendo a Timoteo. Y tenemos otra palabra, protón pantón, que es eso de pues la oración antes que todo, en primer lugar, primordialmente, Pablo le está dando el énfasis a que lo primero que nosotros tenemos que hacer es orar. Hay veces que lo hacemos al revés. Actuamos y después oramos, o mientras estamos ejecutando vamos orando. Porque quizás nosotros tenemos prisa o por X o Y situación. Así que lo que significa esto es que la oración es la prioridad número 1 en la vida corporativa de la iglesia. En la vida, nosotros como iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, nosotros como institución, nosotros sin orar no podemos hacer nada. Porque si yo le pregunto a usted, para usted, ¿qué es la oración? Con el micrófono por ahí, con el micrófono. Ajá, mira Ángel por allá. Hay micrófono, hay micrófono. Para mí eso es la vida. Ajá. ¿Y qué tú consideras que es orar? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Tener una relación de intimidad con Dios. Es que cultivar una relación íntima. Cuando uno hace amistad con una persona, que hace como un amigo y tiene una conversación, una confianza, hablar unas cosas. Pues así Dios para mí, una confianza de decirle todas mis cosas
y hablar con él. y hablar con Él. Y me gusta hablar con él porque se siente algo especial. Amén. Y cuando uno crea esa confianza, uno tiene la necesidad de hablar, ¿verdad? Con esa persona, que como cuando uno está con un familiar, con la esposa, con el esposo, con un hijo, y si quizás usted se va de viaje, usted siente la necesidad de llamar, de hablar, de escuchar esa voz. Cuando uno está en alguna situación médica o en alguna crisis, uno siente, ay, yo quisiera escuchar esa voz, ¿verdad? Me hace falta escuchar esa voz que está ahí al otro lado del teléfono, o que está al otro lado de la cámara, por allá, Nestalí, allá atrás. La oración es alimento. Así mismo es. Así mismo es. La oración nos abre una línea de comunicación con Dios. ¿Cómo yo voy a tener una relación con alguien si no me comunico con esa persona? Es imposible. Y la comunicación no solamente es verbal. Tenemos muchas vías de comunicación, ¿verdad? Entre las personas. Una mirada comunica, un gesto, un abrazo, tal lenguaje de señas, una sonrisa, una palmadita. Hay veces que una palmadita te dice tantas cosas. A nosotros hemos aprendido que en momentos de crisis, especialmente cuando una persona pierde a un ser querido, lo primero que nos aconsejan es, si no tienes que decir nada, no digas nada. El ministerio de la presencia es fuerte, de estar ahí presente. Aunque no se diga nada, la persona va a sentir que estás ahí apoyando. Así que hay muchas maneras en las que nos podemos comunicar. Lo importante es comunicarnos. Con Dios nos comunicamos en oración, nos comunicamos leyendo su palabra. Cuando entramos en una experiencia de adoración a través de la música o de adoración a través del servicio, nosotros nos comunicamos con Dios. Hay veces que estamos en el carro y gracias a Dios porque ahora están todos los teléfonos Bluetooth y todo eso. Pero antes uno iba y la gente se quedaba mirando a uno así. Y uno hablando y manoteando, porque nosotros manoteamos todo, ¿verdad? Y ay, Dios mío, esto y lo otro. Y a veces el carro se convierte en el altar de oración de nuestra vida. Y hay veces, yo no sé si a usted le ha pasado, que uno va dirigiéndose de un punto A a un punto B y usted no sabe ni cómo llegó. Usted no sabe ni cómo. Usted va hablando con Dios y usted no sabe. Y uno dice, adiós, ya yo llegué aquí. Usted no sabe cómo llegó. Y eso es bueno porque eso significa que estamos teniendo esa comunicación. Yo tuve esa experiencia hace como unos 10 años atrás. Me invitaron en la iglesia de Bautista de Junco para una vigilia que tenían, pero iba a estar media vigilia para que les acompañaran la música. Y cuando terminó la actividad, la experiencia a medianoche, pues salí y ellos me rodearon para orar por mí. Hermano, yo desde la carretera 185 hasta la entrada del puesto de gasolina que conecta con la 853, yo pasé todo ese trayecto sin darme cuenta. Wow. Lo confieso así, yo dije, o sea, yo no sé, parece que fue como si fuera un éxtasis. Así. Y yo digo, eso semana se lo estaba comunicando a Minerva, porque fue una experiencia. Así yo pensaba que eso otras personas lo experimentaban, pero se experimenta. Fue una experiencia. Y es muy bueno. Vamos a ver qué referencias tenemos bíblicas que nos dan prioridad de oración. Si 3 personas, una me puede buscar Hechos 6:4. Yo puse ahí parte del texto, pero si lo quieren buscar en la Biblia, Hechos 6:4, Colosenses 4:2 y 1 Tesalonicenses 5:17. Hechos 6:4, Colosenses 4:2 y 1 Tesalonicenses 5. Esto es entre muchos otros versículos que exhortan
que tenemos que tener como prioridad la oración. Yo tengo Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Esta es la versión Dios habla hoy. Ok. Manténgase constante en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Constante, de continuo. Muy bien. Alguien que tenga Hechos 6:4 o Primera de Tesalonicenses 5:17. Tengo Hechos aquí. Ok. Hechos 6:4. Esta es nueva traducción. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. O sea, uno como ministro del Señor, digo toda persona, pero especialmente una persona que está trabajando en el ministerio, es imperativo que para ministrar la palabra primeramente tenga que haber un tiempo de oración. Porque en el tiempo de oración es donde Dios te va a comunicar, te va a revelar y te va a instruir de cómo tú vas a llevar esa palabra. Porque hoy habemos un buen grupo aquí de nuevo, gloria a Dios por eso. Y nosotros no sabemos las diferentes situaciones de vida que puede estar cargando cada persona. Pero el Espíritu Santo sí. Y nosotros tenemos que prepararnos y estar dispuestos para nosotros ser instrumento del Espíritu Santo para poder hablar la palabra a aquellas personas que necesitan recibir esa palabra, ese bálsamo, ese alivio de parte de Dios. Así que la oración es sumamente importante, y cuando los discípulos, los apóstoles están diciendo esto, es que nosotros tenemos que permanecer ministrando la palabra. Entonces, luego de eso es que se llaman los diáconos, para que los diáconos puedan servir a las viudas, a los necesitados, a aquellas personas que están recibiendo la palabra por primera vez, porque si dejaban ellos de y persistir en la oración y en la palabra, se iba a paralizar el ministerio, se iba a aguantar el ministerio. Yo no sé si usted se ha percatado de lo que ha estado pasando en nosotros como iglesia. Nosotros llevamos todo el año en esa campaña de ayuno y oración. 365 días. Cada persona se anota y por fe creemos que cada persona está cumpliendo su día de ayuno y oración. Miren, estaba hablando con Marieli Calo y el domingo ella contó 153 personas en esta iglesia. En esta iglesia hay 150 sillas. Y en las personas que faltaron a la iglesia, miembros de la iglesia, fueron más de 15. Y decía, wow, si llega a ir todo el mundo, no cabemos, hay que volver a sacar las sillas blancas. Sí, hay que volver a sacar las sillas blancas. ¿Y por qué le digo esto? Porque eso que está ocurriendo es porque la iglesia está orando. Es porque la iglesia está intercediendo por su familia, por los que antes venían y ahora no vienen, por las visitas, por el que está en necesidad y encuentra, como ha pasado aquí, encuentran la iglesia abierta en cualquier día y vienen y entran y piden oración. Eso es resultado, contestación de la oración de Dios por su pueblo. Así que si hay algo que como pueblo nosotros tenemos que continuar haciendo, es orar. Orar con intención. Orar por unos motivos específicos. Y yo creo que la iglesia, nosotros como iglesia estamos marcando una diferencia, porque yo estoy casi seguro que nosotros estamos haciendo buenas oraciones. Nosotros no estamos haciendo esas oraciones de pacto que están fuera del contexto bíblico. Nosotros estamos orando por la necesidad, por la salud, por la sanidad, por la salvación, para que las personas reciban la palabra y que la palabra penetre su corazón, para que todos nosotros podamos ser instrumentos y esto sea casa de pan. Amén, que puedan recibir. Así que no podemos cesar de dejar de orar. Tenemos que seguir orando, porque eso Dios contesta la oración de su pueblo. ¿Quién tiene 1 Tesalonicenses 5:17? Ora, si todo el mundo lo tiene. Y no es sin cesar, Osvaldo. No es que dejemos a César afuera, es orar sin cesar.
sea, no dejemos de orar. No significa que vamos a estar arrodillados 24/7. Significa que cada vez que tengamos la oportunidad, quizás estamos haciendo algo, pero estamos meditando, estamos orando, nos llegó alguien en la mente, intercedemos. Quizás por la noche de momento se nos fue el sueño. Por allá el micrófono, se nos fue el sueño por la noche. Y pues por algo quizás Dios permitió que se nos fuera el sueño. Pues podemos orar, podemos sacar ese tiempo, podemos orar, podemos interceder. Y yo les garantizo, mire, antes que Ángel, yo estuve viendo un videíto hoy de un ex satanista. Bien cortito, es un video como de 2 minutos. Y cómo ese satanista estaba explicando que Satanás, ex satanista, ¿verdad? Salió de eso y se convirtió. Cómo Satanás no puede tener dominio o tocar las personas que oran. Cómo hay una protección, cómo hay un vallado. Y yo conozco a uno que algún día lo vamos a traer aquí, que cuando se trataba de infiltrar en las iglesias, había iglesias que no había discernimiento, que no había revelación del Espíritu Santo y podían entrar y implosionaban la iglesia. La destruían de adentro para afuera con diferentes tácticas. Pero él decía, había iglesias donde estaba, yo me lo decía así, donde estaban esas viejitas de oración, que yo no me podía acercar a 100 metros de la iglesia. Porque la presencia de Dios, por la invocación, por la oración de esas personas, crea una cobertura, crea un vallado. Entonces nosotros tenemos que buscar, hay veces que quizás Dios permite que se nos toque un área u otra, es con un propósito eterno, como le pasó a Job, que nos habla en la palabra. Pero cuando nosotros estamos protegidos, el mismo Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para hacer cualquier cosa. Porque si Dios no da la autorización, no va para ningún lado. Ángel. Cuando uno va a orar, primero tiene que preparar un ambiente en adoración. Porque a veces pues uno dice, pues yo no sé orar. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseña a pedir como conviene. Y cuando uno prepara ese ambiente de adoración y comienza a adorar al Señor, antes que estar pidiendo un montón de cosas, comienza a cambiar las atmósferas, el Espíritu Santo mismo te enseña lo que vas a pedir, lo que tú tienes que interceder en ese momento. Amén. Y eso es como vamos desarrollando esa comunión con el Espíritu Santo, Él nos va guiando y nos va llevando y nos va recordando y nos va trayendo también como rostro de personas y eso, y uno va siguiendo la línea, y cuando uno viene a ver ha pasado un montón de tiempo. Julio, no sé si Julio está por ahí. No está hoy. Él nos contó que tuvo una experiencia de que él tenía unos familiares que eran espiritistas y se reunían en un cuarto, en un sitio en la casa o en el vecindario, y mientras estaban reunidos Julio se iba a un cuarto a orar, y las oraciones de Julio estorbaban el propósito que tenían los espiritistas para reunirse y hacer sus cosas. Y cuando luego se lo dijeron a Julio, unos familiares que él tenía, dijeron que había algo que estorbaba lo que ellos querían hacer. Uh-huh. Y era la oración de Julio. Así mismo es. Y no importa la distancia. Entonces, si tiene familias en los Estados Unidos, en cualquier lugar, usted ore, porque Dios no tiene límites ni de tiempo ni de espacio. Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él no tiene limitaciones. Nada lo limita. Así que aunque quizás estemos intercediendo por una persona que no está con nosotros, interceda. Ore, clámele a Dios por esa persona, que Dios va a responder. En este primer versículo, el apóstol menciona 4 distintas oraciones, tipos de oraciones mencionadas. Está chiquito, ¿verdad? ¿O alguien lo puede leer de allá? No, está muy chiquito, pues está bien. Vamos con el primero. Rogativas. Unas rogativas, rogamos, de la raíz de omai, necesitar, carecer, significado, peticiones basadas en una necesidad urgente, una súplica. Señor, yo te ruego que en este proceso
seas tú tocando, sanando, que seas tú, Padre Santo, multiplicando, que seas tú, Señor, utilizando los doctores ¿verdad? Para que pueda cumplirse la obra. Unas rogativas, unas peticiones basadas en una necesidad urgente. Oración que nace de una carencia específica. ¿Quién me puede buscar Filipenses 4:6? Filipenses 4:6 y Lucas 5:12. Filipenses 4:6 y Lucas 5:12. Ahí está Rocío. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. Todo eso es importante. Mire, si nosotros vamos a estudiar ese solo versículo, afanoso, por nada, o sea, no te afanes, no te angusties, no te desesperes por algo que tú no puedes controlar. No lo puedes controlar, no le puedes encontrar solución, no importa lo que hagas, no lo puedes hacer. No te afanes, no le dediques pensamiento de más, no pierdas tu tiempo, sino que presenta la situación con oraciones, con rogativas y con acción de gracia. ¿Qué deja saber eso? Que tenemos fe. Porque cuando ya yo le doy las gracias a Dios, yo estoy confiando que tú lo vas a hacer. Esta situación me afecta, esta situación yo no la puedo controlar, pero yo te doy gracias porque tú sí la puedes controlar, porque tú sí vas a obrar. Y eso va generando en nosotros que nuestra fe se deposite en Dios, que tiene el control de todo. Nosotros no vamos a tener nosotros no tenemos el control de nada, en realidad de nada, ni de nuestro corazón, porque nuestro corazón late por mandato de Dios. Si el corazón Dios le dijo, pues hasta aquí llegaste, te quedan 10 latidos, pues en 10 latidos se paró el corazón. Y nada podemos hacer. Así que es difícil, porque como seres humanos y más como puertorriqueños, todos somos puertorriqueños aquí, ¿verdad? Sí, está todo, ok. Como puertorriqueños nosotros queremos tener el control de todo. Y la cosa es como yo lo digo, como yo lo hago, como yo lo pienso, como yo lo mando. Ahí tiene que ser. Si no, no está bien. Así somos. Estoy viendo 2 o 3 sonrisas por ahí. ¿Qué pasó? ¿Ah? No, nos describimos a nosotros mismos. Yo soy igual. Pero entonces, yo tengo que aprender a depender de Dios. Porque yo no me puedo salvar a mí mismo tampoco. Yo dependo de la obra redentora de Cristo. No es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Como dice la Biblia. Así que en ese momento sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Venimos delante de Dios, delante de su presencia. Y tenemos que aprender a soltar nuestra carga. Es como alguien aquí nos contó el chiste de que estaba una persona cargando con un saco de algo, de papa o de cemento, qué sé yo, por la calle, y alguien le da pon y se monta en la parte de atrás de la troca, de la pick-up, y siguió cargando el saco de papa. No tienes que seguir cargando el saco de papa si tienes un vehículo que lo puede llevar por ti. Pues si tenemos a Cristo, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Oye, ¿alguien nos podrá cuidar mejor que Dios? Nadie nos podrá aquí, nadie nos ama como Dios nos ama. Nadie va a amar a mi hija y a mi esposa como ni yo las puedo amar a ellas como Dios me ama a mí, ni yo mismo. Y yo tengo que entender eso. Y Dios las va a proteger, y así que yo se las entrego en sus manos. Tú eres Dios. Perdóname que me emociono. Yo creo que ustedes, cada uno de ustedes, pensamos en la situación que está pasando en nuestra isla. Lo que el revolú que está pasando en nuestra isla. Aparentemente se arregla una cosa y no se arregla, ha terminado cuando está la otra cuajándose para crear otro problema. Y yo decía,
eso le crea ansiedad al pueblo, pero la iglesia del Señor no tenemos que perder la esperanza, porque la palabra nos garantiza la cobertura de Dios, y eso a mí me da paz, me da seguridad. Lo único que yo le pido al Señor, ayúdame, Señor, a entender y ayudar a quien no tenga esa certeza, pero nos da una alerta a nosotros para que confiemos todo al Señor. Amén. Y hay un pasaje que dice en la Biblia que el que viene al Señor tiene que creer que le hay, que Él es. Porque si yo no creo en algo, yo no voy a ir, ¿verdad? Sí. Y cuando yo analizo eso y analizo estos pasajes, quizás esto va a sonar fuerte, pero cuando yo dejo que la ansiedad, el temor y todas esas situaciones me dominen, que no estoy minimizando la situación puede ser difícil, pero yo pienso, Wilfredo Sánchez, yo pienso que cuando yo continúo con el miedo o con la ansiedad yo estoy pecando, porque yo creo que Él no es suficiente para ayudarme, y eso es pecado, porque yo estoy con mi vida diciendo, tú no me puedes ayudar, con mi desesperación, tú no me puedes ayudar. Y eso suena fuerte, y de eso pecamos todos. Micrófono, que no, es que si no te oyen en la grabación y después después no te oyen allá. Así que cuidado. Eso me acuerda cuando mi hijo estudiaba, que cuando salía de ver la novia me llamaba como a las 11 o las 12 de la noche, mami, voy a ir a reunirme con unos amigos, y a mami parece que le ponía en la cabeza en un picador, y yo le decía, pues no, vamos a acostarnos a dormir tranquilas, porque nosotros se lo pusimos en las manos al Señor, y ahí lo tenemos que dejar, porque o le entregamos nuestras cargas o no se las entregamos. O nos montamos en la guagua con el saco y arriba. nos vamos. Sí, así que es algo que es bien delicado, pero la verdad del caso es que en muchas áreas de nuestra vida no confiamos y nos mantenemos con eso, por allá. Y a veces también, pastor, pensamos también que con la oración lo vamos a resolver todo, y no quiero que me malinterpreten. Yo recuerdo, y esto yo lo he contado otras veces, cuando yo comencé a hacer mi especialidad en inglés, pues yo tenía que ir al Turabo en Caguas, y yo decía, pero ¿cómo lo hago? De acá de Carolina, mis nenes estaban pequeños, Carlos salía a las 5:30, y yo decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? Era 1 año y medio para poder terminar. Y yo no encontraba la forma de cómo hacerlo, y recuerdo, yo oraba, y me decía, pero es que, y recuerdo que una persona me dijo, es que no puedes seguir orando, tienes que moverte allá. ¿Ves? Yo tuve que moverme, yo tuve que accionar, yo tuve que ir al Turabo, a Caguas, a sentarme, a orientarme con los profesores y explicar la situación, hacer mi matrícula. O sea, yo oré, pero yo tenía que actuar. Claro. Porque hay veces que oramos y nos sentamos, claro, yo oro, y que yo recuerdo también que cuando Marla fue operada de escoliosis, Paula estaba bebé, mami la estaba cuidando, y mami nos cuenta, cuando mami estaba, ¿verdad?, bien de su mente, decía, de momento Paula empezó, mira Jesús, en estos momentos Marla está siendo operada, ella dejó de desayunar, pon tu mano, amén. Eso fue la oracioncita que Paula hizo cuando a Marla la estaban operando. O sea, que a veces pensamos que esas oraciones tienen que ser como que allá con muchas palabras rebombantes, y a veces uno como que ay Dios, si se acabara ya de orar, ¿me entiende? O claro. sea, que a veces Dios nos sorprende. Yo recuerdo a mi mamá, y perdonen que coja este tiempito, yo me levantaba a las 5 de la mañana y yo lo que escuchaba era un... Y yo, ¿pero y qué es eso? Y era que mi mamá estaba de rodillas en la sala orando a las 5:30 de la mañana, en lo que yo me preparaba para ir a la universidad. Y eso quedó taladrado en mi mente. O sea, cuán importante es esa oración, esa intimidad con Dios, que lo puedes hacer arrodillado, parado, sentado, en el baño, donde quiera que tú estés, y que sobre todo afinemos el oído cuando Dios nos hable,
Que Dios nos muestre, que Dios nos Amén. diga. En la oración, Dios nos va a revelar qué nosotros tenemos que hacer. Hay momentos que Dios le dijo, estás quieto y ves que yo soy Dios. Y hay momentos que dice, como le dijo a Moisés, porque tú clamas a mí, camina. O sea, la oración nos va a abrir la línea de comunicación para que Dios nos hable en ese momento. Vamos a ver ese Santiago 5:16. Santiago 5, perdóname. Lucas 5:12. ¿Lo tienen allá? Ok. Sucedió que estando en él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres puede limpiarme. Amén. Él tenía una necesidad urgente. O sea, la lepra no solamente era una enfermedad, la lepra te alejaba de la sociedad, de tu familia, no podía, era una sentencia de muerte. Era vergonzoso, tenías que tener unas campanitas, vestirte de cierta forma, si ibas caminando, por aquí iba un leproso caminando. O sea, imagínate, si usted ha visto que todavía, aunque eso ya se ha controlado mucho, ¿verdad? Las extremidades, la nariz, las orejas, los dedos, se afectan, se pudren, se está pudriendo en vida la persona. Entonces, dice, Señor, si tú quieres, eso es una aseveración de fe. Porque él sabía que Jesús tenía la capacidad de sanarlo. Lo que él estaba preguntando es, ¿tú quieres? Yo sé que tú puedes, pero tú quieres. Son dos cosas diferentes. Y está haciendo una aseveración de, si quieres, puedes limpiarme. Pues claro que quiero. Y quizás podemos buscar otro pasaje, que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Así que yo vine por ti. Igual que la mujer samaritana, yo me desvié por ti. Igual que nosotros en este tiempo, Dios envió al Espíritu Santo por nosotros. Él se tuvo que ir y enviar al Espíritu Santo para que todos nosotros tengamos la misma oportunidad de encuentro, de redención, de poder, de salud, de todo lo que tú te quieras imaginar. Él tomó esa decisión para nosotros. Así que en rogativas por una necesidad imperante. Ahora, oraciones, que es el segundo. No lo pueden leer todavía, ¿verdad? Oraciones, significado. Término general para la oración, comunicación con Dios. Yo siempre le hago la pregunta porque Ángel me dijo ahorita, pues hablar con Dios. Pero entonces, hablar es un evento de dos vías. Yo te hablo y tú me hablas. Pero hay veces que nosotros hacemos un monólogo y después que hacemos el monólogo, amén, nos levantamos y seguimos haciendo y no le damos espacio para que nos hable, para que nos ministre. Así que en ese sentido tenemos que hacer quizás de vez en cuando una pausa. Esa oración incluye adoración, confesión y petición, como nos hablaba Ángel ahorita. Crear nuestro ambiente. Mire, tenemos una oración modelo. Esa oración no se hizo para repetirla 10 veces, con 15 veces aquello. Eso no se hizo para eso. Es una oración modelo. Pero entonces, usted tiene que encontrar la forma en cómo mujer, ay Dios mío, ¿qué pasó aquí? Cómo mejor usted puede pasar ese tiempo de oración. A mí me encanta, yo doy, mire, mi tipo de oración, yo me presento, gracias Señor por el privilegio de poder venir ante tu presencia. Y acto seguido yo, aunque el Padre Nuestro no lo dice así, yo en acto seguido me humillo y pido perdón. Si usted analiza el Padre Nuestro no está así. El Padre Nuestro está luego, después que te supla tus necesidades. ¿Qué te está diciendo en el Padre Nuestro? No importa tu condición, yo estoy aquí para ti. ¿Verdad? Eso es parte de lo que quiere decir mi gracia, mi favor. Pero yo como que no puedo seguir si no le digo, chacho, Señor, yo quizás no recuerdo en qué yo pude haber fallado hoy, pero te fallé.
En algo te tengo que haber fallado, porque nosotros no nos recordamos de todo lo que hicimos en el día, el pensamiento, las miradas, lo que dijimos, lo que dejamos de decir, todo eso pudimos fallar. Y yo no puedo continuar la línea si no pido perdón. Y a veces vuelvo y a veces creo que está mal, porque una vez lo hago y lo hago de corazón, Él me perdona y se olvida del pecado. Y hay veces que sigo orando y vuelvo. Señor, perdóname y retomo y retomo. Y hay veces que Él nos perdona, pero nosotros no recibimos el perdón. Y nosotros tenemos que recibir el perdón de Dios. Así que la adoración, hay veces que en medio de la oración yo comienzo a cantar. Hay cánticos que expresan exactamente cómo yo me siento. Hay veces que no tengo palabras para decirle, y me acordé de este cántico. Ay, este cántico me describe 100% en esta ocasión. Y por eso yo lo aprendí de Misraín. Cantamos las oraciones y oramos las canciones. Eso a mí, desde que yo era chiquito que lo escuché por primera vez, eso a mí me abrió mucho entendimiento. La confesión de pecado y la petición. Esas son cosas que deben estar en nuestras oraciones. Que deben estar. La palabra es la palabra más común para oración en el Nuevo Testamento. Alguien que me pueda buscar Mateo 21:13 y Santiago 5:16. Mateo 21:13 y Santiago 5:16. Amén, qué bueno que ustedes están con nosotros hoy. Aleluya. Sí, Mateo. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Wow. La casa, el templo, se creó para que el pueblo de Dios pudiera llegar allí y tener un encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios uno lo tiene cuando uno ora, uno se presenta delante de Él y uno busca su rostro. Ese era el lugar de encuentro antes de que viniera Jesucristo y entráramos en la otra faceta con el Espíritu Santo, que ya no es el templo, que nosotros somos su templo, que nosotros somos su habitación. Que en vez de yo buscar a Dios afuera, lo busco adentro. Porque su Espíritu Santo habita en mí cuando yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso es que nosotros venimos a un templo, pero la casa del Espíritu Santo, la habitación, somos nosotros. Somos nosotros porque Él habita. Entonces, ¿qué situación se estaba dando? Que allí, de los mismos religiosos de la época, estaban robándole el dinero al pueblo. Los estaban engañando. Y el sacerdote tenía quizás un chanchullo con aquel de las ovejas, porque si tú venías de un sitio lejano, quizás tú no venías cargando tu corderito o tu becerro para el sacrificio. Entonces decía, pues yo llevo el dinero, lo compro allí. Pero había gente que venía con su corderito y lo presentaba el sacerdote y decía, no, ese corderito tiene defecto. ¿Qué? Sí, tú no puedes. Es perfección lo que Dios busca. Y yo soy aquí el quality control. Si no tiene mi sello, no pasa. Pero mira, ve allí, aquella mesa, te tenemos uno que cumple todos los requerimientos. Vas a hacer un trading. Entonces tú vas allí y el corderito tuyo, pues está chévere, cumple los requerimientos, pero no, mira, sí, pero este vale 20 pesos más. Pero ven acá. Sí, este vale 20 pesos más. Pues ni modo, porque ya yo no puedo virar para allá 3 días de camino a pie. No puedo. Pues deja el cordero y coge el otro, le paga los 20 pesos. Entonces, de esos 20 pesos, quizás 5 pesos son para el sacerdote. Eso es fraude en su máxima expresión, que todavía lo vivimos, porque en nuestro gobierno lo vivimos. Pero al otro día, ese cordero estaba perfecto. Entonces, hoy no sirve, pero mañana para vendérselo a otro, estaba perfecto. Entonces se puso
un esquema de fraude, pero como yo, representante de Dios, voy a engañar al pueblo. Y lo que pasa es que todavía ocurre. Esta mañana, esta tarde, yo estaba escuchando a Escribano. Escribano estaba hablando de eso, del falso evangelio de la prosperidad y de cómo pastores, dejados llevar por esa línea, trasquilan las ovejas, las degollan, se quedan con lo mejor y después, justamente hoy yo estaba escuchando, le escribí, wow, tremendo tema. Porque todavía, a veces lo estudiamos en la Biblia y no nos, que está pasando en nuestro tiempo. ¿Y por qué pasa? Porque hay personas que no escudriñan la escritura, que no leen y reciben todo lo que una persona bien bonito dice, lo presenta. Ah, si lo dice fulano o mengano, pues tengo que recibirlo. Y no se dan cuenta porque usted no se puede quedar con lo que se le diga desde el altar. Usted tiene que ir, usted toma sus notas y usted averigua y usted estudia y contra pastor, esto no me cuadra. ¿Qué pasó? Y uno como ser humano, uno también se puede equivocar. Así que nosotros tenemos que entender que la casa, cuando venimos a la iglesia, la intención de venir a la iglesia es tener encuentro, orar, adorar, interceder por los hermanos, escuchar la palabra de Dios. Esa es nuestra intención cuando nos reunimos de manera colectiva, pero en mi vida privada también yo tengo que hacer lo mismo. Porque ahí Dios te va a hablar y Dios te va a revelar muchas cosas que tiene preparado para ti. Amén. Entonces, leímos los dos pasajes, ¿verdad? Mateo 21. Falta Santiago, vamos a Santiago. Alguien que tenga Santiago. Ponle el micrófono ahí. Sí, porque si no sale. Santiago capítulo 5, verso 16. Sí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí es que nosotros comprobamos que somos iglesia, que nos apoyamos los unos a los otros, que todos tenemos debilidades, que todos cogíamos de algún lado, que todos tenemos situaciones, tenemos dudas, que necesitamos a veces que nos levanten, que nos fortalezcan. Entonces, el nos ayudarnos, ¿verdad? El confesarnos los unos a otros es diferente a lo que profesa la Iglesia Católica de la confesión con el padre, ¿verdad? O con el cura. La confesión de nosotros es esa confesión de que dice, mira, yo estoy pasando este tiempo, está difícil y yo no puedo, yo necesito que tú me ayudes, mira esto y lo otro. Y entonces esa persona está ahí, escucha, que es el primer, ¿cómo se llama? El primer auxilio. Escucha y ora, y si no tiene las herramientas para ayudarlo, tú me das permiso, tú me das autorización para buscar una persona que yo sé que te puede ayudar. Y ahí comienza, entonces nos comenzamos a ayudar, nos comenzamos a levantar unos a otros. Ese es el propósito de la iglesia, de congregarse, de que Dios siempre en medio de nosotros va a tener a alguien que va a ser de bendición a nuestra vida y nosotros vamos a poder ser bendición a la vida de alguien de la misma manera. Así que es bien importante, Ángel, por allá. Por eso es importante el testimonio de la persona. Para que los hermanos tengan confianza en esa persona, tiene que haber unas cualidades, un testimonio de que si yo puedo confiar con esa persona, correcto, que lo que yo voy a decir, eso va a quedar con él, no lo va a dar para adelante. Exacto. Y ahorita, quiero volver a un comentario que hizo Liana ahorita, que mira, si la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que ser como niños y que el reino de los cielos de los niños, también como mencionaba Gadi, ¿cómo es la oración de un niño? Sencilla y al punto. Sencilla y al punto. Y hay veces, mire, a ver cómo lo digo. Voy a mirar el reloj para allá arriba porque no es por nada específico. Pero hay veces que nos dicen, vamos a orar por esto.
y oramos por Rusia, Afganistán, Alaska, Marte, Plutón, y no tocamos el tema que había que orar. Eso es una. Y hay veces que no oramos, que predicamos. Hay veces que damos testimonio, pero no oramos. ¿Me entiendes? Y la instrucción a veces es sencilla, la oración. Por favor, ve conmigo delante del Padre, en el nombre de Jesús, por esta situación. A veces nosotros nos complicamos demasiado. Demasiado. Entonces, si nosotros simplificamos las cosas, yo creo que vamos a ver más resultados. Si simplificamos la cosa. Porque, mira, hay veces que hay gente ora para los demás. Ora para impresionar. Y uno dice, diatre, esa palabra. Después uno tiene que buscar un diccionario para ver de dónde sacó la palabra. Una cosa. Entonces, pero yo no estoy diciendo fariseo. Pero, ajá, correcto. Mire, seamos sencillos. Si Jesucristo, Señor, te doy gracias, y partía el pan. Señor, yo te doy gracias porque las grandes cosas se las ocultaste a los sabios y se las revelaste a los niños y a los que maman. Que podamos ser como ellos. Que tu revelación llegue al sencillo, al humilde, de corazón. Vamos a lograr y alcanzar más así. Vamos a tener un encuentro más cercano. Es como si Marieli viera donde me he dado este ejemplo antes. Y quizá, mire, Marieli en casa, Marieli tiene 26 años. Usted la ve, tiene 26 años. Mami, me voy a bañar. Y nosotros nos quedamos como que, mira, voy a coger este jugo de... Y nosotros, pero canto es ridícula. Si todo lo que hay aquí es tuyo. ¿Tú me entiendes? ¿Tú te imaginas que Marieli venga a donde mí? Oh, Santísimo Padre. Tú que existes desde antes que yo pensara llegar a este mundo. Yo necesito un jugo de la nevera. Pues vete y cógelo. ¿Me entiendes? Y hay veces que le damos rodeo cuando Dios quiere. Abba. El Padre Nuestro significa tanto, Ángel, voy contigo ahora. Significa tanto porque en el Antiguo Testamento, como se les enseñó, el nombre es sagrado, es santísimo. Entonces, el tetragrama, ¿verdad? Tetragamatrón, eso mismo. Ajá. Entonces, ellos tuvieron tanta reverencia que se fueron bien lejos. Bueno, ni subieron la montaña. Pero entonces llega Jesucristo y le dice, Abba, Padre Nuestro. Y a diatre, pero ¿y qué le pasa a este tipo? Porque esa es la relación. Mire, uno de los comentarios, me voy a adelantar, uno de los comentarios de los comentaristas dice, la puerta de la salvación, Dios nunca la cerró el ser humano. Y el seguro lo pone el ser humano. De tener esa relación con Dios. Dios siempre buscó al hombre en el jardín. Después en el transcurso con los profetas los buscó. Con Jesucristo lo buscó. Con el Espíritu Santo. Dios siempre buscando arreglar la relación con el hombre. Es el hombre que nos alejamos de Dios. Y Dios lo simplificó. Y nosotros lo complicamos. Ángel y después Bedi. Ahí yo voy a defender a Marieli porque en casa yo hago compra, pero en casa cuando estaban mis hijos, pues ellos compraron sus refrescos y sus cosas y yo pedía permiso porque yo no sabía quién era. Ah, no, pero eso es otro asunto. Entonces yo lo que quiero llegar es que se crea como un hábito. Lo que se practica en casa, se practica en lo que se aprende en casa, se practica en la calle. Ajá. Y a veces uno, pues la casa pues así, pues cuando va a la calle, pues tiene ese respeto y ese cuidado de hacer las cosas. Claro. En el sentido que yo lo traigo, es que ella como hija, es la única, en este caso es nuestra única hija, las cosas, mira, a veces nos molestamos porque a veces le compramos algo y yo se lo digo a Brenda, no le compres eso, porque todavía tiene, es más, se le dañó porque el otro todavía no se lo ha comido.
Cuando se compró para ella, porque ella es bien selectiva en eso y coge aquí como pajaritos y eso. Pero lo traigo como ejemplo de que todo lo que está aquí es tuyo y la confianza es completa. Betty. Cuando yo oro, a mí me gusta mucho adorar a Dios y alabar a Dios antes. Porque yo veo que Dios para mí no es ni una ATH, ni una lámpara de Aladino. Que yo vaya ahí, mira, esto es lo que yo quiero. ¿Verdad? Y yo creo que si yo voy a adorarle cuando yo esté en el cielo, pues mira, mi oración comienza con adoración, con alabarle, con reconocer. No estoy comprando su favor, porque es maravilloso que Él conoce la intención de mi corazón. Y Él sabe el por qué yo lo hago. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en mi trabajo, que había una opresión bien grande, es con la adoración con lo que yo gané la batalla. No, yo no, el Señor. Porque era necesario. Yo tenía que caminar en mi trabajo adorando o cantando. Y cuando ya no podía cantar, miren, era, Señor, tú eres majestuoso, tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres fiel. Porque la opresión que había allí era bien violenta. Así que por eso a mí personalmente me gusta empezar mi oración adorando a Dios. Pero no estoy tratando de comprar el favor de Dios. Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cada persona tiene una identidad y Dios conoce tu identidad, tus propósitos, tus deseos, tus motivaciones. Y por eso es que Dios nos conoce por nombre. Y somos todos diferentes. Y Él nos va a ir a nosotros, en lo personal, en lo individual. Cano. Escuché una anécdota de Magdiel Narváez, que tenía un amigo musulmán, y entonces cuando llegaba la hora de orar, el musulmán tiraba la alfombrita esa que ellos tienen y se arrodillaba a orar, y entonces lo único que hacía en oración era dar gracias a Alá. Y entonces cuando terminaba la hora de su rito, Magdiel le preguntó, pero ¿qué tú hiciste? Oré, pero tú no pediste nada, tú solamente diste gracias. Y él dijo, Alá sabe lo que yo necesito. Y terminó la oración. Ajá, por acá. El microfonito por acá. Se me olvida su nombre. ¿Ah? Leti. Leti. Bueno, yo no sé si soy la única, pero yo creo que en algún momento a muchas personas también le ha pasado que llegas a la presencia del Señor y no te salen las palabras. Solamente te arrodillas y en tu mente dices, Señor, háblame tú, porque no sé qué decirte. Y yo digo en esa oración, Dios me ha hablado más que cuando yo oro, como dice la hermana, adorando al Señor y pidiendo perdón, como dice usted también, pastor, que siento más la presencia porque hay humillación. Y cuando hay humillación, ahí es donde Dios se glorifica. Amén. Mira, por allá con Marieli, me hablaste de eso y me recordó una foto que vi en Facebook que decía una carta, querido Dios, y muchas lágrimas, y abajo amén. Dios conoce tu petición, aunque dice la Biblia desde antes que las palabras salgan por tus labios. Ahí. ¿Te va a defender? No. No hay venganza en mi corazón. Pero que yo creo que muchas veces se nos olvida que el tiempo de oración debe tener nuestra identidad y debe ser algo bien peculiar, que Jesús dio un ejemplo, pero también nos ha dado la libertad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, en mi caso, a mí me apasiona la música y a mí quizás se me hace en ocasiones mucho más fácil el ir delante de la presencia del Señor utilizando una melodía, algo que sale del corazón. Pero no todo el mundo tiene que orar cantando, no todo el mundo tiene que orar de cierta forma, igual que a mí me gusta crear un ambiente desde que si lo puedo controlar, no depende la oración de eso, pero si lo puedo controlar, que la iluminación sea tenue, que haya olor fragante, porque yo creo que es como un ejemplo del templo, ¿verdad? Del tabernáculo también.
Y a mí me gusta como que ambientar para que el Señor se deleite también en ese tiempo. So que cada persona le da su identidad a ese tiempo con el Señor según su identidad y su preferencia. Amén. Así que ahí tenemos un modelo en Cristo de oración, pero el Señor nos recibe a cada uno de nosotros de manera única, ¿verdad? Amén. Así que tenemos que seguir orando. Estamos en oración. Vamos para peticiones ahora, ¿verdad? Peticiones. ¿Alguien más iba a decir algo? No. Peticiones. Ajá. De la raíz es una palabra compuesta. Eu, bien, y charis, gracia. Buena. No, eso es, me leí el de abajo, perdón. De la raíz, etinchano. Encontrarse con, interceder. El significado, intercesión, para que usted vea, la palabra que está al lado es del griego, del original griego. Y ese significado del original griego de la concordancia Strong. Intercesión, acercarse confiadamente, implica acceso libre y audaz ante Dios. Referencia, Romanos 8, 26, 27 y Hebreos 7, 25. Romanos 8, 26 y 27 y Hebreos 7, 25. Nos acercamos confiadamente al trono de su gracia. Romanos 8, 26 y 27 y Hebreos 7, 25. Cano. Tengo Romanos 8, 26 a 27, Dios habla hoy. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios del pueblo santo. Porque si el Espíritu Santo vive en nosotros, Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y hay veces que, como cuando hablamos, decimos, es que no sé cómo explicarte, es que, ¿verdad? Que no sé cómo explicarte, pero el Espíritu Santo lo entiende. Y tranquilo, que yo voy allá, porque yo conozco tu corazón y yo conozco el corazón del Padre. Entonces, de corazón a corazón, Él crea esa conexión y presenta nuestras peticiones y presenta nuestra situación. Y ahí es que entonces nosotros podemos tener ese contacto tan importante, porque ese mismo Espíritu intercede por nosotros. Hebreos 7:25. ¿Quién lo tiene por ahí? Hebreos 7:25. Acá. Con Leti. Por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién es nuestro intercesor? Y Jesucristo. Jesucristo. Eso de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Yo respeto a María como una mujer que jamás en la historia de la humanidad iba a pasar una como ella en esta tierra. Pero ella cumplió su rol, su propósito, y ahí quedó. Y ella necesitó, y ella murió. Entonces, el que murió y resucitó fue Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, nuestro Señor. Así que el que intercede por nosotros, el que es nuestro abogado, el que conoce nuestros dolores, nuestras flaquezas, porque aunque no cometió pecado, Él sufrió todos nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Él conoce desde la humillación hasta la negación, la traición, la enfermedad, todo lo que nosotros nos podamos imaginar, enfermedades emocionales, enfermedades físicas, el tormento espiritual,
todo lo sufrió como nosotros. Él fue tentado en todo, dice la palabra. Por eso no tenemos un Dios que no pueda, no compadecerse de nosotros. O sea, Él se compadece porque Él comprende nuestro dolor. Ese es nuestro sumo sacerdote. Porque nos comprende. Por eso yo entiendo también que cuando allá estaban en el monte, que salieron el pueblo de Egipto y subió Moisés, y parece que esa gente vio la película de Disney, Frozen, porque rápido, ¿y si hacemos un muñeco? Y hicieron un becerro de oro. Y fue el sumo sacerdote, Aarón, que Dios le estaba diseñando sus vestidos, que Dios lo sacó con esto, que Dios lo utilizó y tú vas a acompañar a Moisés. Y el tipo falló, proveyéndole al pueblo un Dios para que adorara. El representante de ese Dios. Pero Dios no lo descartó. Tú y tu familia, tú y tu descendencia van a ser sacerdotes. Porque entonces ahora, como él sabía que había fallado y Dios tuvo misericordia de él cuando viniera al pueblo, él tenía que mostrar la misma misericordia. No los podía juzgar. Porque si él estaba vivo era por misericordia. Y como el pueblo iba a seguir fallando, ahora tú vas a entender lo que el pueblo está sufriendo. Así que el mismo trato que yo te di a ti, tú se lo vas a dar al pueblo. Nosotros todos tenemos que hacer la misma misericordia que recibimos, la misma gracia, tenemos que pasarla al frente. Así que Cristo es nuestro intercesor, y no dejemos que nadie nos diga lo contrario. Eso a veces pasa cuando una persona alcanza como un cierto nivel espiritual, como que mira a los demás por encima de los hombros. Y se le olvida a uno de dónde Dios sacó a uno. Cuando uno se recuerda a dónde Dios sacó a uno, cómo cambió su corazón, su mente, entonces la misericordia de Dios siempre está presente de uno. Y el amor de Dios, porque sabe de dónde Dios sacó a uno. Y sabe lo que Dios. Cuando uno tiene eso en claro, yo creo que aprende a amar y a respetar a cada ser humano, no importando la condición que sea. Y puede llegar a nosotros las palabras al apóstol: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que me glorío en mis Eso es, Aun cuando estamos orando por otras personas, hay que tener cuidado de esas palabras que nosotros utilizamos. Yo recuerdo una ocasión, yo fui a una iglesia a cantar hace un tiempito atrás y andaba con dos hermanas, ya no están en esta iglesia, y empezaron a orar por una de las que estaban conmigo y le pusieron la mano y decían, porque es que yo veo unos sapos. Y yo, las plagas de Egipto. Sapos. Y yo decía, ay, Padre Abraham, Dios mío, que no me ponga la mano, porque entonces yo no sé qué ella va a ver. Y la persona salió traumatizada, o sea, salimos traumatizados de ahí. Que aún con eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos orando hasta por otras personas, esas palabras que utilizamos, que seamos sabios en ese vocabulario. Y humildes, porque nuestra oración no debe ser para impresionar a nadie. Exacto, o sea, porque nosotros no sabemos por lo que está pasando esa persona, por lo que, qué sé yo, pueda haber en su mente. Hay que ser bien sabios y bien cuidadosos cuando hacemos oraciones por otras personas. Bueno, vamos a ver si podemos terminar. Vamos a acción de gracias. Acción de gracias. Eucharistías. La raíz eu, bien, y charis, de gracia, buena gracia. Significado: gratitud, reconocimiento de beneficios recibidos. Filipenses 4:6 y Colosenses 4:2. A ver si lo pueden buscar por ahí rapidito. Filipenses 4:6 y Colosenses 4:2. Tenemos 8 minutos para terminar esto y la última parte de la Filipenses 4:6 y Colosenses 4:2. Está ahí. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Uno presenta la oración y dice, Señor, te doy gracias porque tú me escuchas. Te doy gracias porque yo tengo fe en que tú vas a obrar conforme a tu voluntad y a lo que tú sabes que mejor conviene. Te doy gracias. Eso es fe, confianza en que Él va a actuar. Y Colosenses 4:2. El micrófono por allá. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Con acción de gracias. Tenemos que ser agradecidos en todo. En todo tenemos que ser agradecidos. Y hay personas que dicen por todo, ¿no? La Biblia no dice que demos gracias por todo. Es en todo. Hay una diferencia marcada. En todo. Por todo no, porque hay cosas que son del enemigo, que las puso ahí para hacernos daño y para destrucción. Pero en medio de la crisis yo doy gracias porque yo sé que Dios está conmigo. Porque yo sé que Dios se va a glorificar, porque yo sé que Dios va a proteger, porque yo sé que Dios va a... Así que en todo tiempo tenemos que dar gracias. En todo tiempo tenemos que dar gracias. Ok, entonces, con esto, ok. Por todos los hombres, esa es la última frase de ese versículo 1. ¿Alguien puede leer eso? ¿Ese lo pueden ver? Ese está más grande. Sí. ¿Quién puede leer eso? Alguien con... Alcance universal sin distinción de raza, clase o posición. Incluye creyentes y no creyentes. Refleja el corazón de Dios por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción. Y Él nos ha dado la oportunidad a todos. Y el Espíritu Santo de Dios está disponible para todos. Y nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ni principados, potestades, gobernantes de las tinieblas en las regiones celestes. O sea, nosotros tenemos que entender que nuestra lucha es espiritual. Es en la atmósfera, es en los aires, es con lo que no podemos ver, que influencia nuestra mente, que quiere dañar nuestro corazón. Así que nosotros tenemos que orar por todos, por Trump, por Putin, por Netanyahu, por Bad Bunny, por todo. Por todo. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Y yo no puedo ser más cristiano que Cristo, que oró y perdonó a los que lo estaban matando en ese momento en la cruz del Calvario. Aunque hay veces que nos dan ganas de degollar a uno como una gallina y cogerlo, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Pero tenemos que respirar, tener el dominio propio y volver al sentido común espiritual en Cristo. Bueno, Señor, aunque me cuesta trabajo, en este momento yo te los presento y por ahí sigue. Eso lo hace más libre a usted que a la otra persona. Y yo creo, como dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Así que nosotros tenemos que orar por todos los hombres, porque Jesucristo no vino solamente por el pueblo de Israel. Él salió del pueblo de Israel y Él quiso acercarse al pueblo de Israel y dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero murió por ellos y por nosotros. Entonces, nosotros que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblos por medio de Él y somos injertados, pero la raíz sigue siendo la misma. Cristo, tenemos que venir al fundamento de nuestra fe, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu, que no es otra cosa que la esencia del carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces tenemos que amar a los que nos maldicen, darle de comer al que nos roba. Y yo tuve que hacer eso con una persona que se metió en casa y nos robó. Y después yo era el que lo llevaba al hospital para ver a su papá que se estaba muriendo. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha hecho a mí despistado. Para mí eso es una cualidad, ¿verdad? Se me olvidan las cosas y yo, gracias, Señor.
Pero mira que, gracias Señor que se me olvidan las cosas. Porque no tengo rencor en mi corazón. Y Brenda a veces me recuerda, mira, pasó esto, pasó. Y yo ahí soy como papi, mi papá es, ay, ya eso pasó ya. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Aun cuando me afectó a mí en lo más íntimo y en lo más personal de mi vida. Gracias a Dios, te lo puedo decir con conciencia limpia, pura, cristalina, yo le doy gracias. Que por algún momento uno se puede molestar, claro, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Y que el enojo no se prolongue tanto en nuestra vida, ¿verdad? Que el sol no caiga sobre nuestro enojo, que no se prolongue tanto el enojo. Así que, y a rayos, yo me cedí aquí. Tuvimos 1 hora en el primer versículo. Este capítulo tiene 11 versículos nada más. Pero para mí es bien importante la oración. Todo lo que ocurre en nuestra vida ocurre mejor cuando le presentamos a Dios todo en nuestra vida. Todo. Él nos va a traer claridad, nos va a traer luz, nos va a traer paz, nos va a traer respuesta. Muévete, no te muevas, habla, no hables. Todo eso se consigue por medio de la comunicación a través de la oración, que no debe ser el último paso del hombre, sino el primero. El primero. O sea, como cristianos, oramos primero y nos movemos después. Amén. Pues nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios. Pasar el micrófono a Sergio para que Sergio nos despida aquí en oración. Recordamos que, mire, mañana es miércoles, mañana tenemos reunión de programación, los intercesores están por la mañana y hay ensayo del Ministerio de Oración. El jueves tenemos una experiencia de evangelismo diferente, el jueves. Se llama Evangelismo en Movimiento, Sonido de Fe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la guagua de sonido de nuevo y vamos a ir por los diferentes barrios y calles y nos vamos a parar en algunos sitios específicos. Y la última vez que lo hicimos sin equipo de sonido y oramos por los barrios, pero esta vez lo vamos a hacer con el equipo de sonido. Mientras vayamos de un lugar a otro va a haber música cristiana y cuando lleguemos allí, pues vamos a orar por esa comunidad y por lo que Dios ponga en nuestro corazón y vamos a impactar la atmósfera donde quiera que vayamos. Así que vamos a estar aquí a las 7 y vamos a tener esa experiencia. Entonces, el 17, el viernes, tenemos la única actividad que hay aquí programada es aquí para los jóvenes, que vamos a tener una conversación sin filtro ahí con los jóvenes, y el domingo comenzamos con la semana de misiones hasta el día 26. Amén. Así que estamos pendientes, por favor, siga compartiendo. Ahí tengo que preguntarle a Víctor, ¿cuál es la ruta? Porque de verdad yo todavía no me conozco bien las calles de aquí, así que pero salimos de aquí, ya usted sabe, eso de las 7:10 salimos y todo el que pueda venir, pues vamos a hacer una caravana y yo sé que vamos a impactar el reino espiritual, va a recibir un impacto poderoso ese día porque vamos a estar intercediendo. Oramos. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta noche. Te damos gracias por este estudio, de manera especial a todas las personas que de una forma u otra pudieron llegar hasta aquí, a los que los van a escuchar a través de las redes, Padre Santo, que cada vida sea tocada por tu Santo Espíritu, Señor, y que reconozcamos que cada palabra que se leyó, que cada expresión de los hermanos sea de edificación para nuestra vida. Señor. Esta noche te la ponemos en tus manos, Señor, y que este día culmine con una gran bendición, Señor, que nos deje descansar en paz. Y si alguna persona está en necesidad, dolencia, algún problema, tú cegas, Padre Santo, el confort para esa vida. Todo lo vamos a dejar en tus manos, con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén.